Samuel. Ya, estamos entonces. Muy buenas tardes, mi nombre es Samuel Bernal, docente del área gastronómica de Duoc en Valparaíso, y el día de hoy les quiero dar la bienvenida a esta clase virtual de cocina donde estaremos elaborando una receta de empanadas árabes, ¿ya? Para eso entonces vamos a comenzar con la elaboración del pino, ¿ya? Al contrario que el común de las empanadas, donde muchas veces tenemos la masa, la dejamos leudar, mientras la estamos leudando elaboramos el pino. Aquí la particularidad de esta receta es que el pino va crudo, ¿ya? Va crudo dentro de la masa y se cocina todo junto en el horno. Por lo tanto, vamos a partir con lo que les comentaba. Tenemos entonces los ingredientes, ya están el mise en place preelaborado. Tenemos por aquí entonces la carne molida, ¿ya? Obviamente, respecto a la carne molida, siempre se recomienda en la carnicería pedir el trozo de carne y que te lo muelan en el momento, ¿ya? Más que comprar de pronto la carne molida ya lista. Por un lado, también es recomendable porque mientras más picada está la carne, más colonia de bacterias tenemos en ella, ¿ya? Igual todo esto va a ir cocido, por lo tanto no es problema, pero es importante también tener en cuenta eso, ¿ya? En cambio, un trozo de carne, una pieza completa, las bacterias que pueda tener van a estar solo en la superficie. Por lo tanto, si se muele en el momento y se utiliza en el momento, es mucho menos riesgoso en ese caso, ¿ya? Tenemos entonces la carne molida. La receta que les había entregado habla de 500 gramos de carne. Para eso vamos a agregarle una cebolla mediana, 2 cebollas pequeñas. Van a ir viendo ustedes dependiendo de sus gustos, ¿ya? Yo tengo aquí media cebolla pequeña, ya que estoy haciendo media receta, picado en un brunoise fino. También va a depender mucho del gusto de cada uno, si es que le gusta sentir el trozo de cebolla, lo quiere más finito para que pase más desapercibido o no. Como les decía en un principio, todo está crudo, ¿ya? Si elaboran esta receta y de pronto encuentran que tal vez el resultado final, la cebolla es muy fuerte, pueden pocharla un poquito antes o blanquearla, ¿ya? Agregarle un poquito de agua hirviendo para cortarle el fuerte a la cebolla. Tenemos entonces la carne, la cebolla, tenemos también tomate, ¿ya? Un tomate maduro, si lo quieren rallar, perfectamente lo pueden usar rallado, o si no, también lo cortamos en un brunoise fino. La idea es que, de todas formas, esta receta quede con jugo, quede con un caldito para que la empanada en sí también sea jugosa. Tengo aquí también la sal, ¿ya? Vamos a agregarle 5 gramos de sal. Yo por lo menos en mi caso siempre uso sal de mar, ¿ya? Sal gruesa. Bien molida del mortero y ya la tenemos lista. Tenemos también condimentos, dependiendo del gusto de cada uno, ¿ya? Pero idealmente para esta receta, para darle esos toques más árabes, tenemos entonces comino, ¿ya? También lo mismo, utilizo el comino entero, lo paso por el mortero en el momento. Comino, tenemos nuez moscada, tenemos también un poco de paprika o ají de color, y tenemos también lo que es el ajo en polvo. Particularmente en esta receta es mejor utilizar estos condimentos en polvo, el ajo en este caso, para que no sea tan fuerte al estar crudo en la masa, ¿ya? Así que todo directo a la mezcla. Y ahora le vamos a agregar el jugo de un limón, ¿ya? También esto van a tener que ir probando. Finalmente esto queda como un crudo de carne, ¿ya? Muy parecido a un crudo de carne. Por lo tanto, le agregamos el jugo de limón, que nos va a ayudar a dar esta textura que les estaba comentando.
Vamos a sacar esto de aquí. Y mano, ya, con la mano comenzamos entonces a amasar para que todo se amalgame como corresponde. Si encuentran que les falta un poquito de tomate, les falta un poco de cebolla, vayan agregando, ¿ya? Esto, como les digo, hay unas medidas orientativas, pero pueden ir variando la receta al gusto de cada uno. Lo ideal también es que una vez que ustedes tienen esta mezcla hecha, la dejemos refrigerada reposando. Ojalá un mínimo de 2 a 3 horas para que los sabores se asienten bien en toda la mezcla. ¿Ya? ¿Se fijan? Es muy sencillo y ya la tenemos bien mezclada. La vamos a pasar al refrigerador. La vamos a dejar reposando en el refrigerador, entonces la luz le ponen alguna bolsita para que no se nos reseque, ¿ya? Le pueden agregar también pimentón, le pueden agregar un poco de cilantro, perejil, ya, y ustedes también pueden ir jugando un poquito con los rellenos. Tenemos ahora la masa. Esta es, bueno, una de las recetas tradicionales. Si quieren usar masa de empanadas compradas, por ejemplo, o una receta propia de masas de empanada, perfecto, ya no pasa nada. De hecho, lo importante aquí igual es un poco la forma que le vamos a dar finalmente, que es característico de esta receta. Tenemos entonces harina, levadura, ya, la vamos a colocar en el centro. Tenemos un poco de azúcar, muy poquito de aceite, pero también lleva un poco de aceite, menos que una masa tradicional de empanadas, que generalmente le ponemos manteca. Y tenemos, en cuanto a los líquidos, leche y agua. Si le quieren poner solo leche, perfecto, les va a quedar una masa más suave, más esponjosa. Si le quieren poner solo agua, perfecto también, ¿ya? En este caso vamos a poner una mezcla de ambas. Y vamos a mezclar un poquito, primero con una cuchara en el centro. La idea respecto a las masas que llevan levadura es activar la levadura, ¿ya? Activar la levadura para que empiece a generar la fermentación. ¿De qué manera la activamos? Entregándole alimento. En primer lugar, se alimenta de los almidones que tiene la harina, ¿ya? De los azúcares que hay presentes en los cereales. En este caso también le agregamos un poco de azúcar, por lo tanto eso también la va a ayudar. Luego necesita agua, igual que cualquier ser vivo, necesita alimento, necesita agua y necesita temperatura. Por lo tanto, siempre que hagan pan o una masa leudada, coloquen los líquidos idealmente para que sea más rápido el proceso entre 26 a 30 grados. ¿Ya? Mayor a eso es perjudicial para la levadura porque son temperaturas excesivas. Por lo tanto, con eso vamos a estar bien, ¿ya? En casa, si ustedes quisieran, podrían obtener esta mezcla que acabo de hacer acá, ¿se fijan ahí? Que se llama esponja. Y la pueden dejar unos 5 minutos, unos 10 minutos a que empiece a leudar. Y ahí le vamos a ayudar a la masa a tener una primera fermentación, un primer proceso de fermentación. ¿Qué es importante también respecto a las masas leudadas con levadura? Es que la sal nunca se coloca directo a la levadura porque aletarga su proceso. ¿Ya? Por ahí se habla de que la mata. Claro, en el fondo la sal igual es bactericida, la levadura son compuestos de microorganismos, hongos, entonces no es bueno
porque por un lado la deshidrata y por otro lado alenta su proceso. Vamos a sacar esto. ¿Ya? Entonces, por eso siempre se recomienda agregar la sal por fuera, generalmente en estas masas, o al final cuando ya hemos incorporado el resto de los ingredientes y ya tenemos un poco de trabajo en la masa. ¿Ya? Lo otro también importante, el líquido que ustedes le agreguen a su masa, siempre agréguenlo de a poco. ¿Por qué? Porque las harinas tienen distintas fuerzas, distintos niveles de absorción de líquido, ¿ya? Por lo tanto, de pronto una receta que ustedes pueden buscar en internet que habla de X cantidad de agua, perfecto, pero tal vez esa X cantidad de agua era para una harina de fuerza, ¿ya? Una harina con alto porcentaje de gluten que va a absorber mayor cantidad de agua. Y resulta que nosotros en nuestra casa tenemos una harina bizcochera, ¿ya? Una harina de pastelería, y resulta que con esta harina necesitásemos menos agua. Por lo tanto, nos va a quedar una masa muy hidratada, difícil de trabajar. ¿Y cuál es la solución? Agregarle más harina. Y de esa forma no nos va a quedar exactamente la masa que estamos buscando, ¿ya? Por lo tanto, importante siempre en estos casos ir agregando de a poco. No significa que le agreguen una cucharada, ¿ya? No, agreguenle casi el total del agua, pero dejen también unos 50, 100 gramos fuera para ir agregándoselos de a poco después, una vez que ustedes ya conocen cómo funciona su masa. Acá entonces basta solamente con ir incorporando todo, vamos de a poco cerniscando hasta que ya la harina se ha hidratado completamente. Este proceso yo creo que todos lo conocen, todos han hecho pan alguna vez en su casa o todos han hecho alguna vez una empanada, una masa. Es solamente amasar, ¿ya? Lo importante del trabajo mecánico que hay detrás de las masas que tienen desarrollo de gluten, que nosotros estamos buscando que se desarrolle el gluten en ellas, es trabajarlas el tiempo suficiente para justamente obtener este gluten bien desarrollado. El gluten es la proteína de la harina, ¿ya? Es la proteína resultante del trabajo mecánico cuando se hidrata con algún líquido. Y dos proteínas de la harina, la gliadina y la glutenina, se activan. Y al activarse, con el trabajo mecánico, se produce el gluten, ¿ya? Y el gluten es esta proteína que nos va a entregar una masa elástica, resistente y con la capacidad de retener el dióxido de carbono que resulta del proceso de la fermentación. El proceso de la fermentación consiste en que cuando la levadura comienza a alimentarse de los almidones de la harina para convertirlos en glucosa, en ese proceso se producen algunos desechos, ¿ya? Alcohol, por un lado, y dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es lo que hace que el pan suba, que tenga esta miga esponjosa, que tenga estos alvéolos grandes, ¿ya? Esa es la función entonces de la fermentación en el pan. Tenemos entonces nuestra masa. Le vamos a agregar el resto del líquido. La idea para que entendamos un poco es que esta masa, como les decía, tiene que quedar elástica, ¿ya? No sé si les ha pasado que de repente hacen una receta y agregan el total del agua de la receta, todo el cuento, y les queda una masa dura, que la estiran y se les recoge enseguida. Es porque le falta hidratación, ¿ya? Respecto a las masas, hay que perderles el miedo. Y hay que atreverse también a echar a perder una masa que no se van a echar a perder. La metes al horno, se cocina igual y se come igual, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes de pronto creen o encuentran que su masa no está bien, sienten que no está bien, ya sienten que está dura, sienten que tiene algún problema, generalmente puede que sea la hidratación, ¿ya? La temperatura. Utilizar aguas muy frías
hacen que la masa quede más dura. Va a ser más difícil trabajarla. También la dureza del agua, pero ahí ya entramos a un tema más técnico que hay que entrar a averiguar respecto a la dureza del agua de tu zona, bla, bla, bla. Pero claro, un agua muy dura con muchos minerales, en el fondo, siempre te va a dar una masa más dura de trabajar, ¿ya? Un agua muy blanda con pocos minerales, por el contrario, te va a dar una masa muy suave, que también va a ser difícil de trabajar porque va a ser muy elástica en un principio, y muy húmeda, ¿ya? Por lo tanto, hay que buscar, ojalá, un agua de una dureza media, que perfectamente podrían utilizar entonces agua de una garrafa, de un bidón, o averiguar, como les comentaba, la dureza del agua de su zona. ¿Ya? Entonces, ahora la idea es amasar, ojalá, unos 10 minutos, tal vez, hasta que logremos el desarrollo del gluten en la masa. En sus casas, para poder ver si es que el gluten se desarrolló como corresponde, lo que tienen que hacer es humedecerse los dedos, o con un poquito de aceite, toman un trocito de masa, o la masa completa, y tienen que empezar a apretarla desde el centro y se va a empezar a estirar, ¿ya? Acá claramente no está desarrollado el gluten porque se rompe enseguida. Pero cuando está bien desarrollado, se empieza a estirar de tal forma que queda no transparente como una ventana, pero se transluce la luz. Y en ese momento es cuando ya tenemos entonces nuestra masa bien elástica, bien desarrollado todo su gluten, toda su proteína. ¿Ya? Listo. Vamos a dejarla hasta ahí para no alargar más este proceso. Entonces, este bollito de masa, lo ideal, como les digo, trabajarlo alrededor de 10 minutos. Lo alusan para poder dejarlo reposar. Y una vez que reposó, ya, que leudó, que dobló su tamaño, recuerden que tiene levadura, lo podemos utilizar. Ya, vamos a guardarla por dentro, dejar acá, para las manos, y continuamos. Dejamos bien limpiecito para que podamos estirar la masa y no tengamos problema de que se nos pegue. Bueno, igual esta, como receta de empanadas, igual es interesante, entretenida, la pueden hacer en familia. Ahora que estamos con nuestras cuarentenas, cada uno en su casa, también siempre preparar masas con los niños es bien entretenido, es como bien didáctico, trabajo mecánico, es como jugar con plasticina, por lo tanto es algo que llama bastante la atención. También, como les decía en un principio, es un relleno crudo, pero de pronto si en su casa sus niños quizás, o ustedes mismos, no les llama la atención cocinar esto desde crudo, perfectamente lo pueden saltear, ya perfectamente pueden armar un pino cocido, pueden poner cualquier otro relleno, vegetales, champiñones, pollo, lo que ustedes estimen conveniente según los gustos, ¿ya? Como les decía, yo aquí les estoy enseñando un poquito la receta tradicional, pero después ustedes pueden variarla y modificarla a su gusto. Bueno, obviamente yo tengo ya preparada una masa que ya está leudada, blandita, ya se fijan. Y también tenemos por acá un pino que lo había hecho hace un par de horas. Por lo tanto, vamos a ver si se alcanza a ver en la cámara. Vamos a darle la para que no se me caiga. Ya se fijan que tiene ese aspecto
al crudo de carne gracias al efecto del limón. Y hasta con los alillos tiene bastante jugo también, ya la sal deshidrata, por lo tanto extrae un poco del agua propia de los ingredientes y se genera este jugo en toda la preparación, ¿ya? Lo mezclamos bien de nuevo. Lo otro importante, al ser una receta de relleno crudo, ojo con la cadena de frío, ¿ya? Nunca perdamos la cadena de frío. Cada vez que tengamos un proceso listo respecto al relleno, lo refrigeramos enseguida. Tenemos entonces nuestra masa, un poco de harina, y vamos a estirar un trozo solamente. Entonces, respecto al usleriado de la masa, procuren siempre hacerlo del centro hacia afuera, ¿ya? Del centro hacia afuera. Toman la masa, la dan vuelta, y lo mismo, del centro hacia afuera, de tal forma que sea parejo, ¿ya? Y cuando lleguen a las orillas, con fuerza también, pero no exageremos, ya, para no aplastar la orilla y que quedan pegadas y muy planas. Porque ¿qué hace la gente generalmente? Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para atrás, ¿ya? Y muchas veces nos queda muy disparejo porque no estamos calculando bien la fuerza, ¿ya? Obviamente es un consejo, cada uno ve cómo lo hace en su casa y cómo lo prefiere también, pero en mi caso me funciona bastante bien. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda. La verdad es que no es una receta complicada, así que me imagino que por ahora vamos bien con la información. Se fijan que la masa ofrece un poquito de resistencia, pero en verdad es mínima lo que se devuelve. Lo importante aquí es que no se nos vaya a pegar, ¿ya? Ya estamos listos entonces. Y ustedes vean ahora con un cortapasta. En este caso tengo este cortapasta acá, y dependiendo del tamaño de su cortapasta, el tamaño de la empanada. Ya, vamos a sacar entonces acá, vamos a ver cuántos nos salen. En teoría, la receta de medio kilo de carne, medio kilo de harina que les entregué, debiese alcanzar para alrededor de unas 24 empanadas, ¿ya? Entonces vamos cortando todo esto. Y ojo, los despuntes de masa, en el fondo todas estas partes de la masa, tenemos que, yo creo que también les ha pasado que estos despuntes de masa se ponen muy resistentes, ¿ya? Para poder utilizarlos de nuevo, lo que se hace es, como se le agregó más harina y se acaba de trabajar, de estirar, se junta y lo dejan reposar, ¿ya? Lo dejan reposar unos minutitos mientras hacen el resto de pasos de la masa, del relleno. Y este trocito de masa que está duro en estos momentos, lo dejan reposar y en unos 5 o 10 minutos vuelve a soltarse, a relajarse. Y de esa forma podemos volver a estirarla sin problema, ¿ya? Nunca la hagan enseguida porque se les va a recoger demasiado. Tenemos entonces acá 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. Ojo, como es una masa con levadura, al contrario de las de empanada tradicional, va a crecer un poquito más. Por lo tanto, corten discos, serán unos 3, 4 milímetros quizás, ¿ya? Para que no crezcan tanto. Y un poquito de agua, ¿ya? Un poquito de agua en todo el borde de la masa. Y respecto al relleno, tiene que ser una medida intermedia, ¿ya? Para que no tengamos problema de que se nos abra mucho en el horno. De todas formas, es una empanada que queda abierta, ¿ya? Las empanadas tradicionales se les hace, se pinchan para que escape el vapor, para que no se nos revienten. En este caso, es una empanada que queda con un orificio al centro, por lo tanto, no van a reventar. Lo que sí puede pasar es que las puntitas se nos abran, por lo mismo, ahora les voy a mostrar cómo lograr que eso no ocurra. Ya, tenemos entonces nuestro relleno. Lo otro también que les recomiendo es que tengan todos los circulitos de masa listos para repartir el relleno, ¿ya? Para no quedarse sin relleno para el resto, porque por último si sobran masa, se hornean y ya está, pero si no sobra relleno, nos haría falta entonces en qué utilizarlo, ¿ya? Entonces vamos viendo Samuel, una cantidad... Samuel consulta, mínima. ¿por qué en esta receta de empanadas se usa levadura a diferencia de la empanada tradicional? Es ¿O por da lo un mismo? asunto de tradición, es por un asunto de tradición, es más parecido a un pan relleno. Ahora igual les quería comentar un poquito respecto a la historia. Gracias. Pero claro, como les decía, bueno, la empanada en sí es una preparación que existe desde la Edad Media quizás, por lo menos, bueno, tal vez no como la conocemos ahora, pero ya en la Edad Media se estilaba el sistema de guardar preparaciones dentro de masas, ya por ejemplo carne cocida, guisos, pescados, se guardaban dentro de masas mucho más gruesas, ya. De esta forma evitábamos que el contacto con el oxígeno, por ejemplo, que también es un factor que genera una putrefacción antes, y de esta forma lograban alargar un poco la vida útil del alimento ya cocinado. Claro, en ese momento solamente se utilizaba la masa exterior para sostener el relleno y protegerlo. Luego, claro, se le quitaba esta caparazón que tenía de masa y se consumía solamente el relleno, el interior, ¿ya? Entonces, ahora tomamos, se verá bien esta, vamos viendo y la voy moviendo. Tomamos una punta, la cerramos hacia el centro, ¿ya? Pegamos bien los bordes, tomamos otra punta y tenemos que hacer un triángulo, ¿ya? Otra punta, ya tenemos ahí un cachito, y la última alita. Ya estas no van a ser muy grandes porque el cortapasta del aro no era tampoco tenía un diámetro tan grande. Entonces, obtenemos esta forma. ¿Se fijan? Un triángulo y todo el relleno queda al centro.
Otro dato, no le dejen el centro muy abierto, porque se va a empezar a abrir mucho. Ya entonces intentemos juntarla bien. Y luego vamos a una lata con harina o con aceite. En este caso tengo una silicona, un silpat, en la lata para que no se nos pegue. Y de nuevo vamos con todas las puntitas. Lo otro interesante de esta receta es que es muy rápida. Bueno, ya se dieron cuenta que lo más lento es esperar, en el fondo, que el pino de carne repose un tiempo en el refrigerador para que tenga todos los sabores como corresponden. Ya se fijan, entonces las vamos dejando de esta manera. Pero luego en el horno se demoran 10 minutos, 12 minutos. Y también pueden pintarlas con una dora de huevo, pueden pintarlas con leche si quieren, o las pueden dejar simplemente tal cual están y se van a dorar igual. Ya, vamos con esta para ponerlas en el horno. Y las puntitas entonces, como les decía, traten de apretarlas bien para que no se nos vayan a abrir ni a escapar mucho relleno. Ya, ahora las llevamos al horno. Las llevamos al horno entonces por 10 minutos, por mientras que ese tiempo transcurre, vamos a terminar estas de acá y les sigo contando un poquito de la historia. Bueno, como les mencionaba, en la Edad Media, alimentos cocinados se preservaban dentro de estas masas de pan, ¿ya? Por un asunto de conservación. Luego, tenemos que los campesinos de la época cuando se iban a trabajar al campo, tomaban estas preparaciones de pan e introducían dentro de ellas distintas viandas, distintos vegetales que les servían de alimento mientras estaban trabajando. En este caso lo importante no era el pan, sino el relleno, ¿ya? Que ya estaba cocido todo. Y a raíz de eso, con el tiempo, fue evolucionando esta práctica y en vez de agregar los ingredientes cocidos a un pan cocido, como conocemos hoy en día el sándwich, en el fondo era un poco eso, se les ocurrió colocar los ingredientes crudos dentro de la masa cruda y cocinarla, ¿ya? Cocinarla desde crudo, surgiendo así entonces este concepto de masas rellenas. Ahora, ¿de dónde viene el nombre? El nombre empanada, se cree, lo más probable, es que venga de empanar, que significa básicamente preparar algo dentro de una masa de pan, de una masa en general, ¿ya? De una masa de pan quizás muy específico, pero bueno, si se llama empanar, supongo que debe ser masa de pan. Por lo tanto, de allí es donde proviene por lo menos el nombre. Ahora, respecto al origen propiamente tal que la empanada, ahí no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar a inventarles algo porque, como saben, las empanadas son una receta que existe alrededor de todo el mundo. En Latinoamérica, por lo menos, hay empanadas en todas partes, con distintos rellenos, con distintos formatos, con distintas masas. Ya tenemos las salteñas, por ejemplo. Tenemos empanadas rellenas con prácticamente una cazuela dentro de la empanada, ya rellenos muy caldosos, muy contundentes. Tenemos las empanadas, por ejemplo, en Galicia, que se rellenan con atún, con pescado. Y bueno, como les decía,
sacar un poquito el concepto de que la empanada es esta masa que conocemos acá en Chile, porque, como les decía, empanada viene de empanar, que es cocinar algo dentro de una masa. Por lo tanto, una pascualina, por ejemplo, en Galicia es un tipo de empanada, ¿ya? Entonces, no solamente va a ser la masita que nosotros conocemos acá. El horno. El horno, 180 grados, ya ténganlo precalentado, porque, como les decía, es rápido de hornear. Por lo tanto, 180 grados, 10 minutos, este tamaño se demora alrededor de 10 minutos. La carne, como es carne molida, también no va a tardar mucho en cocinarse, ¿ya? Y es una masa delgadita, por lo tanto, también va a estar lista rápido, ¿ya? Voy a sacar entonces, por mientras esto de acá. Aquí para dejar las masas. Tenemos harta masita para hacer pan. Y bueno, por mientras que se hornea entonces, me gustaría si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna apreciación respecto a lo que está pasando en esta cocina. Al mismo tiempo invitarlos a que se entusiasmen con esta receta y la prueben en casa, ¿ya? Se van a dar cuenta que es súper interesante, que si bien como les mostraba ahora es un pino de carne, ustedes pueden hacerlo de lo que quieran y pueden tenerlo ya cocinado también, ¿ya? Por lo tanto, no sería ningún problema. Estas las vamos a llevar ahora al horno. Profesor, yo tengo una pregunta. Desde mi ignorancia gastronómica. Pimentón en polvo. Paprika. Ah, ya. Es lo mismo. Mira, en España el pimentón es el polvo y el pimiento es el fruto fresco. Y acá en Chile lo encontramos como, bueno, allá tienen el pimentón dulce y el pimentón picante, el pimentón de la Vera, entonces tienen distintos pimientos deshidratados hechos polvo. Y acá en Chile generalmente nosotros trabajamos con lo que es la paprika, el ají de color, ¿ya? Pero no llega tanto, por lo menos como a las bodegas o a esos sectores, lo que es el pimentón en polvo. Pero sí lo puedes usar como paprika. De pronto nuestro merquén, por ejemplo, cuando se licúa mucho, bien molido, tiene la misma consistencia. Obviamente no lo vamos a llamar pimentón porque es completamente distinto, pero podríamos utilizarlo en reemplazo del pimentón picante que usan en España, por ejemplo. Ahora claramente va a tener un sabor mucho más ahumado, mucho más potente, distinto. Allá es más sutil. Pero se utiliza mucho para los sofritos, para dar color a las preparaciones, también obviamente sabor. Pero sí, es paprika en el fondo. Ok, gracias. Y bueno, como comentaba en un principio, esta cápsula va a quedar grabada, así que pueden verla más adelante, pueden estar revisándola si es que les queda alguna duda, o para poder ver el paso a paso y poder hacer esta receta en casa. Lo otro, bueno, me imagino que la receta al inscribirse se las habrán entregado, pero si es que no, igual se las puedo comentar. Para las 24 unidades de empanada, la masa la vamos a realizar con 500 gramos de harina, le vamos a agregar 6 gramos de levadura, 5 gramos de azúcar, va a llevar 5 gramos también de sal, tiene 250 total de líquido, 250 a 300, ¿ya? Y ese líquido puede ser mitad leche, mitad agua, o ahí ustedes vean, una parte de cada uno o completamente uno y no el otro, ya no es problema. Pueden hacer las variaciones que quieran respecto a eso. La masa, la reposan, la utilizan. Y el relleno, lo mismo, ya 500 gramos de carne, ahí podría ser tal vez un poquito menos, pero 500 gramos de carne vamos a andar bien. Cebolla, también les comentaba que es un poquito al ojo, al gusto de cada uno.
Lo mismo el corte. Idealmente un brunoise ya en cubitos, porque una pluma va a ser demasiado complicado después de introducir en la masa. Luego tenemos un tomate también, rallado o picado. Ustedes ven si le agregan el jugo del tomate, la pulpa del tomate, dependiendo de la consistencia que ya hayan logrado. Yo les recomiendo dejarlo fuera y si necesitan más jugo, se lo agregan, ¿ya? Carne, tomate, cebolla, limón, el jugo de un limón más o menos, 2 limones para medio kilo, o un limón grande. Sal, nuez moscada, un poquito de pimienta también, un poquito de comino, la paprika y el ajo en polvo también le va a venir súper bien. Otra cosa que de pronto les puede servir para esta y cualquier otra receta, trabajar la sal al 1% muchas veces, ya al 1,5%. Basta con eso para que preparaciones como un pino, por ejemplo, tenga la sazón correcta, ¿ya? Y vamos a estar súper bien con los parámetros de sodio, ¿ya? Como con el índice de sodio en la dieta diaria. Así que eso, bueno, como dato curioso, la verdad. De repente hay personas que les cuesta por ahí el tema de la sal y son un poquito desabridos. Comprarse una pesa gramera y pesar en base al peso total del alimento un 1%, un 1,5%, hasta un 2% ya de sal. Y en base a eso les va a quedar el sazón como corresponde, para no estar ahí al ojo de pronto con cosas que son quizás más difíciles o complejas de preparar, ¿ya? Denme un segundito, vengo enseguida, voy a mirar cómo está el horno. Ya. Tenemos entonces, tenemos algunas que sonrieron abriendo y tenemos algunas que quedaron más cerraditas. Hay de todo un poco, ¿ya? En la práctica van a encontrar la perfección. Pero bueno, comentarles que el aroma que sale de todo esto, muy, muy rico, mucho aliño, muchas especias, ¿ya? También comentarles que hay que cuidar por ahí el comino, ¿ya? El comino de pronto puede ser muy, muy fuerte, muy envolvente. Pero la verdad es que aquí lo que más se siente en estos momentos es el aroma a la carne, al pino, y vamos con esta prueba. Bueno, teniendo más tiempo, dejando reposar las cosas como corresponde, de pronto vamos a encontrar mejores resultados, ¿ya? Pero la verdad es que lo importante es la práctica, lo importante es probar, jugar con estas recetas, como les decía, en familia, si están con los hijos, dejarlos también meterse en la cocina, dejarlos ahí con las masas para poder experimentar y de pronto descubrir cosas nuevas. Tenemos ahí entonces, si se ve bien en pantalla, las empanadas. Se fijan entonces, la idea, claro, sería que un poquito más cerradito el centro, ¿ya? Por ahí quizás podríamos bajar un poco la levadura para no tener este leudado más, tan extremo. Pero, de todas formas, muy cómodas, un tamaño
que considero muy justo para un cóctel de pronto. ¿Ya? ¿Se fijan? Y bueno, miren, el jugo que tiene esto, muy, muy jugosa, ¿ya? Así que ahí tenemos la receta de nuestras empanadas árabes para que lo prueben en casa, ¿ya? Gracias, profe. Con eso entonces, bueno, no sé si quieren comentar algo, si no, me despido, los dejo tranquilos. Muchas gracias, se ven, pero exquisitas. Me dio hambre. Sí, ahora las vamos a probar.